Buenas noches, saludos a todos. Buena semana para todos. Quiero agradecer a los organizadores de esta reunión por darme el honor de participar de ella, de poder transmitir las enseñanzas del Rabino Ginsburg acerca de la Kabbalah y el Hasidut, que es la parte interna, el alma de la Torah. Y primero quiero decir una bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol ni'ah bidbaro. Esta bendición quiere decir: bendito seas tú, nuestro Creador, que todo lo ha creado con su palabra. Como ustedes saben, recién termina el Shabbat y nos encontramos en lo que nosotros llamamos Motzai Shabbat, la salida del Shabbat. Lo que ustedes han cantado recién, una pequeña variación en una pequeña palabra, es lo que nosotros cantamos todos los viernes a la noche para recibir el Shabbat. Y como ustedes lo están cantando ahora, significa que nos estamos aproximando a ese tiempo en que va a ser todos los días Shabbat, en que todos los días vamos a recibir la paz y la tranquilidad y la conexión con Dios que existe en este momento, principalmente en Shabbat. En el futuro por venir, todos los días van a ser así. Y los que estemos preparados en este momento para eso, vamos a poder disfrutarlo. Entonces, quería traerle unas palabras que el Rabino Ginsburg me ha enviado a decir para ustedes, y que es una bendición desde la tierra de Israel, para que ustedes sigan insistiendo en su esfuerzo por llegar al conocimiento verdadero del Creador, y para que puedan aumentar su fuerza en la situación en que ustedes se encuentran ahora, y poder empezar a disfrutar los placeres del mundo por venir a través de estudiar la Torah y conocer sus secretos. El lugar este donde nos encontramos, Barcelona, trae muchas insinuaciones para la persona que estudia la Torah. Barcelona me hace recordar a la palabra Barzel. Barzel en hebreo quiere decir hierro. El hierro es un metal muy especial que fue prohibido ser usado en los dos primeros Beit HaMikdash de Yerushalayim, porque siempre representó la idea de la guerra, del derramamiento de sangre. Pero está escrito que en el futuro por venir, cuando se construya el tercer Beit HaMikdash, no va a existir todo eso, y no solamente que va a ser usado para la construcción, sino que va a estar como parte del propio Binyan, del propio edificio del Beit HaMikdash, el templo de Jerusalén. Mañana vamos a ver un poquito acerca de la Torah y ciencia, pero les adelanto que Barzel, para los que saben un poco de química o física, tiene el número atómico 26, que es la gematria del nombre del Tetragrammatón, el nombre de Dios, Yud-Kei Vav-Kei. Entonces eso nos insinúa ya que dentro del Barzel, del hierro, hay una divinidad especial que hasta ahora no podía ser usada por la tremenda fuerza que tenía, y ahora estamos trabajando para que sí sea usado. Y por otro lado, el Barzel está compuesto por 4 letras que son Bet, Reish, Zain, Lamed, que son las iniciales de las 4 matriarcas del pueblo de Israel.
las 4 esposas de Jacob, que dieron lugar al nacimiento de los 12 hijos que componen las 12 tribus de Israel. Bet es Bilá, Reish Rachel, Lamet Lea, Zain Zilpa. Y esas 4 mujeres físicamente dieron nacimiento a todo el pueblo de Israel, pero espiritualmente dieron nacimiento a la fe en que se basa todo el trabajo nuestro, en la fe en el Creador. Y como ustedes sabrán, el símbolo del hierro, ¿cuál es? Fe, que solamente en castellano, para nosotros, es una insinuación para nosotros. El hierro es la fe del pueblo de Israel que va a ser revelada en el futuro por venir. Entonces el rabino Ginsburg me ha enviado aquí y me ha dicho: ocúpate de que esta gente se fortalezca en el camino, que conozca cuál es el verdadero camino de la Torah. Entonces vamos a empezar a tratar de cumplir con su deseo. El tema que vamos a tocar hoy se trata de matemática. Y aparentemente la matemática es un tema frío, sin alma, que enumera todo, que da ecuaciones para comprender las cosas y que posiblemente adentro suyo no haya ningún sentimiento, ningún concepto que nos eleve para comprender al Creador. Sin embargo, así como en la ciencia la base de toda demostración científica y de comprobación de los hechos que ocurren en la naturaleza se demuestran a través de la matemática, vemos que la matemática en la Torá, que aparte de la gematria existen otros aspectos más importantes que hay todavía, nos ayudan justamente a buscar lo que nosotros buscamos a veces espiritualmente en nuestro corazón, a buscar al Creador. Como todo creador, como un artista que hace su obra en una tela, él también puso su firma, la firma de su nombre. Entonces, vamos a tratar de buscar la firma de ese creador dentro de la naturaleza y dentro de la Torah. Por supuesto vamos a empezar buscándola en la Torah. Y resulta que nosotros tenemos la costumbre de para saber qué es lo que quiere Akadosh Baruj Hu, nos fijamos en el Humash, en los 5 libros de Moisés. Entonces, si ustedes ven aquí, perdón, pasa a la próxima diapositiva. Acá ven el principio de la Torah. Los que saben leer hebreo van a leer aquí Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'choshech al penei tehom, y así sigue. Nosotros sabemos que Dios creó el mundo en 6 días y lo creó a través de proyectar su luz y concentrarla en un proceso que se llama Tzimtzum, la contracción de la luz. Para crear un mundo limitado a partir de algo ilimitado, se necesita que esa luz tremenda sea concentrada y puesta dentro de recipientes específicos. Entonces, al principio de la creación, Dios produjo lo que se llama en Kabbalah el Tzimtzum, ahora, la contracción de la luz, para que pueda ingresar en los instrumentos que él iba a utilizar para construir la realidad. Y entonces dijo Bereshit bara Elohim. Cuando dijo
estas palabras utilizó la Sefirot para canalizar las energías en distintos aspectos, para que compongan lo que es el pensamiento, los sentimientos y la acción, y para que puedan ingresar en todos los aspectos de su palabra. Su palabra, como ustedes se pueden dar cuenta, está compuesto por letras. Entonces él creó toda la creación con 10 letras, con 10 sefirot y 22 letras, lo que nosotros llamamos Lev. Lamed Bet, Lamed es 30, Bet es 2, como dice el Sefer Yetzirah, Velamed Bet Netivot Chochma Belima, con 32 caminos de sabiduría sin ningún porqué, Dios creó el mundo. Y explica la Arizal que esos 32 son las 10 sefirot y las 22 letras del Aleph Bet. Pero la Arizal aparte trae otra cosa más. Él explica, en los 6 días de la creación no figura el nombre Havaya, que nosotros identificamos como el nombre más elevado de Hashem. No es Dios, es el nombre de Dios, que representa el nivel más alto que nosotros podemos captar y con que suponemos que debía haber creado la creación. Pero en los primeros 6 días nosotros no encontramos ese nombre, que nosotros decimos es la firma del artista. Sin embargo, existe otro nombre que nosotros llamamos Elohim. Como nosotros no podemos pronunciar los nombres de Dios, la Hei, la decimos como Kuf, decimos Elohim. Entonces dice la Arizal que en esos 6 días de la creación, desde el primer día hasta que llegamos a Yom Shishi, al día sexto, hay 32 veces escrito el nombre de Elohim. Elohim, gematria Ateva, que significa la naturaleza. Ateva significa que Dios se invistió dentro de la naturaleza y se ocultó allí, a través de que la misma palabra lo dice. Teva viene de la raíz Tava, o sea, Tvaot son círculos, anillos. Así como un árbol lo cortamos y vemos los anillos como crece, Dios se ocultó dentro de la naturaleza con capas, muchas cáscaras infinitas, como tienen que ser para ocultar algo infinito. Entonces, en nuestro trabajo, ahora lo comprendemos, es tratar de sacar esas capas y revelar la divinidad que hay adentro. Entonces, el Arizal nos dice que hay 32 veces el nombre de Elohim. En el día primero, nosotros encontramos que hay 6 veces el nombre de Elohim. Pero estas 6 veces están puestas en una forma simétrica que ahora les vamos a explicar. Vamos a tratar de explicar un poco, de acuerdo a lo que como dicen los libros sagrados, para darle distintos matices a este relato de la creación. Vamos a ir al Zohar. En el Zohar está escrito, al principio del libro del Zohar, cuando Rabbi Shimon Bar Yochai explica Bereshit bara Elohim, dice, Patach Rabbi Hizkiah, abrió en su discurso, ahí en medio de la reunión de todos los sabios, empezó diciendo que Shoshaná ben Ajujim, Ken Rayati ben Abanot. Es la foto anterior. ¿La foto anterior? Sí. Muy bien. Esto que dijo Rabbi Hizkiah se encuentra en el libro de Shir HaShirim, el poema que escribió Shlomo HaMelech, el más sabio de los hombres, y dijo, como la rosa entre las espinas, así es mi amada entre el resto de las mujeres, de las muchachas.
Los sabios explican que este hermoso poema, que tiene cosas tan sentimentales y que aparentemente es el amor entre un hombre y una mujer, sin embargo es el amor entre Dios y el pueblo judío. Está escrito que el pueblo judío relativamente a Dios es su novia y Dios es el Hatán, es el novio. Entonces Shlomo HaMelech, tomando la palabra de Dios, dice que Shoshana ben Ajujín ken rayati ben Abanot. Entonces dice Rabbi Hizkiah que es esa Shoshana. La Shoshana es la flor, la rosa. Esa Shoshana, dice Rabbi Hizkiah, tiene 13 pétalos rojos y tiene 5 pétalos verdes. Así dice Rabbi Hizkiah. Entonces, Bereshit para Elohim es la sabiduría de Dios, pero en realidad nosotros vemos nada más que un relato, una leyenda, posiblemente, Haz Shalom, de cómo Dios creó el mundo. Y viene Rabbi Hizkiah y nos dice, es un poema de amor. Dice el Shlomo HaMelech que Shoshana ben Ajujín, como la rosa entre las espinas. ¿Qué es como la rosa entre las espinas? Es biología, es botánica. Entonces después viene Rabbi Hizkiah de nuevo y dice que entre el primer Elohim y el segundo Elohim hay 13 palabras. Entre el segundo Elohim y el tercer Elohim hay 5 palabras. Puedes pasar otra vez a la siguiente. Cada uno tiene sus hojas y me gustaría que cuenten por ustedes mismos. Busquen donde, los que saben leer en Ibrit, donde está el primer nombre de Elohim. Dice Bereshit bara Elohim, es la tercera palabra desde Bereshit. Esta llama Betaaretz, Bearetz Tratauto Baú, Bejoshech al Planeteón, Bayomer Elohim. Ahí figura la segunda vez Elohim. Y si ustedes cuentan cuántas palabras hay en el medio, hay 13 palabras. Quiere decir que Rabbi Hizkiah, para explicar todo esto, al final está usando la matemática. Pero todavía no sabemos qué es lo que nos quiere decir con esto. ¿Para qué nos sirve saber que Dios creó el mundo y que en el relato de lo que Él contó hay palabras, hay flores, hay espinas, hay amor entre hombre y Dios? Para entender esto, quiero contarles primero otras dos cosas. Ustedes vienen acá para estudiar Kabbalah. Generalmente, Kabbalah es interpretada como recibir. Si ustedes van a Israel y quieren comprar algo, le pagan al dueño del negocio y él les da una Kabbalah, un recibo. Y dice que la Kabbalah aparentemente sería una transacción, un ir y venir, o de energía, o de dinero, o de sentimientos entre el hombre y Dios. Pero es una interpretación parcial del verdadero significado de la Kabbalah. Para entender exactamente de qué estamos tratando aquí, vamos a ir al desierto cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Ahí fue cuando verdaderamente nació como pueblo. Fue llamado por Dios después de haber pasado duros años de exilio en la esclavitud de Egipto, y Dios lo manda a Moisés, para que lo saque de allí. Por supuesto, Dios no hace las cosas por gusto, sin ningún motivo. Sí las hace por gusto, pero siempre tiene un motivo anterior. Lo sacó de allí para recibir la Torá, para recibir el mandato divino de que ellos son los encargados de transmitir su palabra en este mundo. Entonces en la Torá que les envió, dijo que ellos tenían que construir un santuario. Y cuando estuvieron 40 años en el desierto, estaban divididos en un campamento de acuerdo a las tribus, 12 tribus alrededor del centro donde estaban los Leviim y en el medio los Kohanim.
¿saben de qué se trata? Kohanim, los sacerdotes, los Leviim son los que ayudan a los sacerdotes y todo alrededor del pueblo de Israel. Y en el medio estaba el santuario, que en hebreo se llama Mishkan. Ese Mishkan, si usan un poco su imaginación, quiero que transformen las palabras en una vivencia. Imagínense que están en el desierto, donde no hay nada, y con las cosas que sacaron de Egipto, construyeron un santuario para Dios, de acuerdo con sus instrucciones. Ese santuario estaba formado por 4 paredes, compuesto por columnas de madera forradas en plata, unidas por barras que lo sostenían firmemente. Y adentro estaban todos los utensilios que utilizaban para el servicio a Dios. Estaba la lámpara, la menorá de 7 brazos de oro, que prendía todos los días. Estaba el altar de incienso. Estaba la mesa de los panes, Lechem Hapanim, menorá, Mizbeach Aktoret, Lechem Hapanim. Por afuera de la puerta del Mishkan había otro ¿cómo se dice en castellano? Otro Mizbeach, otro altar mucho más grande para sacrificar a los animales. Y cubriendo ese santuario había pieles de animales. En ese santuario estaban representadas todas las clases de elementos que componen la naturaleza: piedra, vegetal, animal y por supuesto el hombre adentro. Pero nos vamos a concentrar en esas pieles que cubrían el techo de pieles de unos animales raros que había por allí y que estaba dividido en paneles para que los Leviim, cuando tenían que desarmar todo, lo doblaran, lo ordenaran bien, lo levanten todas las piezas, viajen hasta donde tenían que volver a parar y ahí lo armen de nuevo. Estas pieles, estos paneles de pieles, se unían entre sí para cubrir toda la superficie del santuario. Y para ser unidos entre sí tenían unos ganchos de plata que se llamaban Makbilot Alulaot. Makbilot significa que estaban paralelos unos a otro, uno enfrentado al otro, y los ganchos se llamaban Alulaot. Entonces, los sabios de la Kabbalah, por aprender del rabino Ginsburg, dicen que la verdadera Kabbalah es eso, y surge de esta palabra, Makbilot, que la raíz de la palabra también es Kuf Bet Lamed, que no Kabbalah, y que significa más que dar y recibir, también significa unir y comparar, hacer que dos cosas se unan y estén juntas. Entonces los sabios de la Kabbalah entendieron que la verdadera Kabbalah, ¿qué es? La unión, la comparación entre cosas que son diferentes. Dos cosas que tienen que ir unidas y que normalmente van separadas, como es, por ejemplo, lo espiritual y lo material. Y de ahí aprendemos cuál es nuestro cometido en la creación. Como está escrito, Moshe Ish Elohim, que Moshe era un hombre divino. ¿Por qué? Porque su cabeza, su pensamiento estaba en el cielo y sus pies en la tierra. Quiere decir que su trabajo, como fue demostrado en el monte Sinaí también, era traer la palabra de Dios y revelarla abajo. Y eso nos transmitió a nosotros, y eso es lo que nosotros hacemos durante todas las generaciones, o deberíamos hacer. Entonces, ahora vamos a entender un poco mejor qué significa la palabra Kabbalah. Vamos a tomar un texto y vamos a tomar ciertas interpretaciones que se refieren a matemática, a poesía, a botánica, a Zohar, a la Kabbalah, y vamos a ver
que todo eso está unido. Entonces, el cometido nuestro hoy es buscar a Dios dentro de su palabra. Y entonces nos dijeron que Shoshana ben Ajujín, como la rosa entre las espinas. Y eso tiene que ver con Bereshit bara Elohim, Dios creó el mundo. Entonces, hace más o menos 120 años, hubo un maestro de la Kabbalah que se llamaba Mordechai Horowitz, y él leyó esto y dijo 13:5, ¿qué significa? Patah Rabbi Hizkiah quiere decir abrió un camino. Y él lo siguió. Entonces continuó leyendo el texto de Bereshit y habíamos dicho que desde el primer Elohim hasta el segundo Elohim hay 13 palabras, y desde el segundo hasta el tercero hay 5. Como hay 6 Elohim en el primer día de la creación, él siguió. Ustedes no tienen acá todo el texto, no sé si alguien tiene una Torah completa en hebreo. Acá tenemos el texto del primer día. Entonces, donde lo van a poder encontrar, en las hojas donde está la rosa. En la última hoja tienen una rosa. Y allí tienen escrito todo el primer día de la creación. No, por supuesto, en el primer cuadro también está todo el primer día de la creación. Entonces, para empezar pueden hacerlo ahí, disculpen. En ese cuadro tiene 6 veces el nombre de Elohim. Si quieres, puedes ir señalándolo. ¿Así? ¿Sí? Salta aquí. Sigue. Aquí. Muy bien. Entonces van a ver que entre el tercer Elohim y el cuarto hay nuevamente 5 palabras. Entre el cuarto y el quinto hay nuevamente 5 palabras. Y entre el quinto y el sexto nuevamente hay 5 palabras. Hay un principio en la Kabbalah que dice Niut Tzofan de Tfilatán de Tzofan. Que el principio está incluido en el final y el final está incluido en el principio. Hoy nosotros que vivimos en la época de las computadoras podemos entender esto perfectamente. Las computadoras no saben lo que es una palabra, una letra, una frase, una oración. Para ellos todo es una línea continua, una frase única. Y así está escrito en los libros sagrados que en el futuro porvenir toda la Torá, desde el principio hasta el final, va a ser un solo nombre de Dios. Todo va a ser un nombre de Dios. Mientras tanto, nosotros lo que hacemos es tratar de ir uniendo las partes para completarlo. Entonces, podemos ver en toda la Torá completa que también eso se cumple. La última parte de la Torá dice Leinei Kol Israel, a los ojos de todo Israel, que habla de las maravillas que hizo Moshe a los ojos de todo Israel, y así termina, luego de su muerte, y empieza con Bereshit bara Elohim. Entonces, la última letra de la Torá es Lamed, y la primera es Bet. Ahí vemos nuevamente cómo el principio se une con el final para darnos el secreto de la creación. La última es Lamed, la primera es Bet. Si nosotros unimos el texto de toda la Torá, se vuelve a juntar Bereshit bara Elohim, Leinei Kol Israel, Bereshit bara Elohim, que significa a los ojos de todo Israel
primero, en el comienzo, Dios creó el mundo. Eso sucede si unimos toda la Torah al principio con el final. O sea que nosotros tenemos la posibilidad de ver cómo Dios creó el mundo con nuestros propios ojos. Entonces vamos a hacer, en principio, con el primer día de la creación, que empieza con Bereshit bara Elohim y termina con Vayei Erev, Vayei Boker, Yom Echad. Entonces, si unimos ese final, Yom Echad, con el principio, Bereshit bara Elohim, tenemos un círculo. Y entonces podemos contar cuántas palabras hay entre el sexto Elohim y el primer Elohim. Y vemos que nuevamente se forman 13 palabras. ¿Lo pueden comprobar por ustedes mismos? Mientras lo comprueban les voy a contar una historia. ¿Qué significa este Lev? Lamed Bet. Lev es corazón. Shlomo Amelech, que fue el más sabio de los hombres, él fue el segundo rey de Israel. Fue el hijo de David Amelech. Y él nos escribió este hermoso poema. En este poema, que nos muestra cómo fue creado el mundo, él nos transmite un poco de lo que había dentro de su corazón. Cuando él era un niño, a los 13 años, él recibió el reinado de todo el pueblo de Israel. ¿Por qué lo recibió? Porque él, cuando Dios le preguntó qué es lo que quería para sí, él le dijo: yo quiero tener un corazón sabio para juzgar a mi pueblo. Entonces, cuando vio que Akadosh Baruj Hu, que Shlomo no quería nada para él, sino para entregarlo a su pueblo, le dijo: lo vas a tener y vas a ser el rey de Israel. Con la historia que les voy a contar, les quiero ejemplificar un poco lo que significa el corazón de Shlomo Amelech y, en definitiva, el que tiene que ser de todos nosotros. Cuando él tomó el reinado, estaban todos los ministros de su padre. Eran gente muy importante, muy acaudalada. Pero como todo ese tipo de gente tenía sus intereses, su ego, su orgullo, y Shlomo Amelech, como él quería hacer un reinado como corresponde, quería ver si ellos eran rehuim, si ellos merecían ser ministros de su reinado. Entonces un día agarró a sus 3 primeros ministros principales, salió a caminar, como muchos hacemos cuando queremos conocer a alguien por adentro, salimos a caminar y a charlar así informalmente, relajados, salen las cosas mucho más fácil. Salió del palacio con sus 3 ministros, empezó a caminar hablando de temas del reino, qué es lo que pensaba hacer cada uno, qué es lo que hacía. Y entonces, de repente pasan por al lado de un río, y en ese río había un hombre trabajando con unas pieles, metido dentro del agua, limpiando las pieles. Entonces Shlomo Amelech lo vio y enseguida su corazón reaccionó. Y se acercó a él y le dijo: escucha, hombre, 7 no es más que 5. Y el hombre, mirándolo al rey, le dijo: ¿seguro, mi rey? Pero 32 es más que 12. Ajá, contestó el rey, convencido, complacido. Entonces, los ministros, por supuesto, se miraron entre ellos y no entendieron de qué estaban hablando. Cuando de repente Shlomo Amelech se dirigió de nuevo a este hombre y le dijo: escucha, buen hombre, ¿cuántas veces se quemó su casa? Y el hombre se puso muy contento y le dijo: hasta ahora 3 veces se quemó mi casa y con la ayuda de Dios se quemará 2 veces más. Ah, mucha suerte, que sea muy pronto. Entonces los ministros ahí se desconcertaron mucho más. Y entonces ahí fue cuando Shlomo Amelech le hizo la última pregunta.
Le dijo, escucha, buen hombre, si yo te envío 3 gallinas, ¿vas a saber desplumarlas? Por favor, rey, mándemelas sin ningún problema. Yo voy a saber lo que hacer con ellas. Entonces nuestro rey se despidió y siguió caminando hablando de otras cosas, y los ministros empezaron a ponerse nerviosos. Y le preguntaron al rey de qué se trataba, y él les dijo, ¿cómo? ¿Ustedes quieren ser ministros míos y no saben lo que yo hablé con un simple hombre del pueblo? Si ustedes en 2 días no me dicen lo que yo hablé con él, están despedidos. Entonces estos ministros volvieron al palacio y hicieron una reunión de gabinete urgente, llamaron a todos sus asesores y a la prensa y a todos los canales de televisión, y pusieron a todo el ejército en guardia porque no había ningún peligro, simplemente ellos iban a perder su puesto. Entonces dijeron, ¿qué es lo que vamos a hacer? Empezaron a pensar, nadie sabía nada, dijo, bueno, vamos a ver si este hombre todavía está ahí. Corrieron hasta allí y ya no estaba. Entonces, desesperados, volvieron al día siguiente a la mañana, por suerte estaba. Entonces le dijeron, escucha, buen hombre, queremos saber qué es lo que hablaste con nuestro rey, por favor. No, discúlpeme, pero eso es algo privado entre nosotros, yo no les puedo revelar. Por favor, yo necesito que me diga, pues nada, yo solamente tengo la curiosidad de saber qué es lo que está pasando. No, yo las cosas que hablo con mi rey no se las revelo a nadie. Entonces los ministros empezaron a pensar que a lo mejor con un poco de dinero se podía solucionar la situación. Entonces le dijeron, mira, te ofrecemos un cofre de oro cada uno para que nos digas de qué se trata. No, yo las cosas de mi rey no las vendo por cosas tan bajas. Te vamos a dar una bolsa enorme cada uno con todas nuestras posesiones. A ver, ¿de qué se trata eso? Vamos a darte todo lo que tenemos, vamos a vender todo y te lo vamos a traer. Bueno, mañana mismo los espero a esta misma hora aquí, por favor, no tarden porque yo si no me voy a ir. Entonces ellos vendieron todas sus posesiones, pusieron todos en una bolsa cada uno sus cosas y volvieron al día siguiente y encontraron a este señor y le preguntaron, bueno, decime, no, primero pongan las bolsas aquí. ¿Qué significa 7 es más que 5? Simplemente que el rey, con su buen corazón, se preocupó por mí y me dijo, ¿acaso los 7 meses del verano no son suficientes para que trabajes, que también tiene que trabajar los 5 del invierno? Y entonces yo le contesté que mis 32 dientes necesitan comer los 12 meses del año. En realidad es algo completamente lógico, no sé cómo antes no nos dimos cuenta. Bueno, adiós, agarro mi cuenta. No, momento, hay otra pregunta. Sí, ¿qué es lo que quieren saber? ¿Cómo te pusiste tan contento porque se te quemó tu casa y se va a quemar nuevamente? Está escrito que cuando un judío casa a sus hijas, tiene que vender todo lo que tiene para hacer la fiesta y mantenerlos y hacer... Es como si se le quemara la casa, pierde todo. Y él, por suerte, tenía 3 hijas que ya casó. Y tiene 2 más que todavía tiene que casar. Entonces los señores ya estaban desesperados por la simpleza. Ahora se dan cuenta, pero yo solamente pensaba en mí y cómo podía ayudarme. Y entonces por eso me hizo la tercera pregunta, pero bueno, adiós señores. No, ¿cuál es la tercera pregunta? ¿Todavía no se dieron cuenta? Las 3 gallinas son ustedes. Y agarró sus bolsas muy contento.
que fue a casar a sus dos hijas con la fortuna de los tres ministros. Por supuesto, los tres ministros volvieron al rey y le contaron cómo su sabiduría era enorme y sabían la respuesta. Y así ganaron, en verdad, sabiduría. Pero cuando le fueron a contar a Shlomo Amelech, le dijeron: ahora nosotros tenemos un corazón sabio. Sí, pero les dijo Shlomo Amelech: para tener un corazón sabio, primero hay que tener corazón. Y ese es el secreto del Lamed Bet. Y así empieza el Sefer Yetzirah. Así empieza el Sefer Yetzirah y así empieza el libro de la creación de la Torah. Y así empieza el Zohar, porque ese es el secreto. Tenemos nuestra mente, tenemos nuestro corazón, tenemos nuestras acciones, pero todo eso tiene que estar unido. ¿Y dónde se une? Se une en el corazón. En el corazón, por afuera tenemos todas las cáscaras, pero si sacamos de a una esas cáscaras, vamos a encontrar adentro una chispa, muy pequeña, pero eso es lo que nos une con Dios. Y a través de, como le pasó a estos ministros, de pruebas materiales, Dios nos prueba a cada uno de nosotros con lo que más nos cuesta, para romper justamente las cáscaras de ese corazón. Bueno, ahora estamos empezando a entender un poco a qué nos estamos refiriendo, para qué queremos encontrar a Dios ahí. Bueno, sigamos buscándolo. Dijimos que en el primer día de la creación hay 6 veces el nombre de Dios. Entonces, como hay 32 en total, en el resto de los 6 días de la creación, del segundo al quinto, nos quedan 26. ¿Correcto? 26 es el nombre de Dios, otra vez. Pero todavía no lo encontramos. Entonces el rabino Horvitz dice así: antes de darle el secreto este, vamos a explicar otra cosa más que es importante. En toda la Torá está escrito que hay 302.000 letras más o menos, junto con todas las puntuaciones y los signos. Son 600.000 letras que representan a los hombres mayores entre 20 y 60 años que salieron de Egipto. Y en definitiva, cada letra de la Torá corresponde a un yudí, a un judío. Explica el Gaón de Vilna que toda la Torá está compuesta de palabras, pero hay palabras que tienen mayor energía o mayor importancia. Y hay 4 niveles, como nos gusta separar en Kabbalah, 4 niveles de acuerdo al nombre de Dios, a las letras del nombre de Dios. Entonces, la palabra más importante es justamente el nombre de Dios, que después de los 6 primeros días sí figura la cantidad de veces que después vamos a nombrar. El segundo nivel de importancia de las palabras de la Torá son el resto de los nombres de Dios, como Elohim, Kel Shakai, Hashem Sebakot. Hay una serie de nombres que cuando se escribe el rollo de la Torá o se escribe un tefilim o un mezuzot, esos nombres no se pueden borrar. Si se borran, eso no. Si escribimos en la Torá misma, esa Torá no se puede seguir usando. Por la importancia, incluso cuando se escriben, no se pueden borrar. Por eso nosotros al hablar nosotros estamos creando, tenemos que cuidarnos de pronunciar esos nombres. Hay un tercer nivel que son los apodos, las cualidades, los kinuim en hebreo, del nombre de Dios,
que es Ker, Rahun, Behanun, Erahapaim, es decir, misericordioso, bondadoso, que le gusta hacer bondad, que es poderoso, que es terrible. Hay una serie de palabras que es el tercer nivel de la Torah, de las palabras de la Torah. A su vez hay un cuarto nivel, que ese cuarto nivel es todo el resto de las palabras que componen la Torah. O sea que toda la Torah tiene 4 niveles de palabras. A través de todas las generaciones, sobre todo a partir del que se llamó Ezra Asofer. Ezra era un Cohen, un sacerdote, que se dedicaba a escribir también. En hebreo, Sofer viene de la raíz Samach Pei Reish, que como está escrito en el Sefer Yetzirah, tiene 3 significados o acepciones. Sefer, Saper, Sofer. Quiere decir que está el escriba, el que escribe el libro, está el libro y está lo que contiene el libro. Todos en el Sefer Yetzirah son las mismas letras, no hay puntitos, no hay vocales. Entonces está 3 veces repetido, pero esas 3 veces significa que está el cuento de contar, está el cuento de contarlo numéricamente y está el que cuenta. Entonces, a través de todas las generaciones, estos sofrim, que nosotros llamamos escribas, en realidad eran sofrim porque contaban. Y para contar en esa época no tenían computadora, tenían que escribir. Al escribir, la Torah y todas las cosas, los libros sagrados iban contando. Tenían equipos enormes de gente que se dedicaba solo a eso. Y contaron todas las palabras que hay en la Torah, cuántas veces aparece, cuántas veces aparece una frase, algo que a mi amigo Daniel le encanta hacer y que ya tiene una computadora en la cabeza, y si yo le pregunto ahora, por ejemplo, cuál es la gematria de una palabra o cuántas veces aparece en la Torah, él lo tiene en la cabeza, pero por modestia agarra la computadora, aprieta un botón y enseguida me lo dice. Por supuesto, el Rabbi Ginsburg sí que no sé cómo hace. Yo varias veces lo llamo por teléfono, estoy con él y le digo, ¿qué quiere decir? ¿Qué es 1743 o qué es 1345? Entonces me dice, mira, es esta frase que tiene que ver con esta otra y esta palabra. Bueno, ya esperemos que algún día podamos seguir mostrando eso. Entonces esta gente se dedicó a contar todo y dejó escritos muchos libros, muchos de esos entre los libros de Kabbalah. Pero hay una palabra que no figura en ningún libro y que es justamente Yud-Kei Vav-Kei. En ningún libro de la Torah encontramos cuántas veces aparece el nombre de Dios en toda la Torah. Contar acá en un pequeño pedazo, cualquiera puede contar. Pero contar en toda la Torah necesita un trabajo especial, y esta gente es lo que hacía. Y es muy incomprensible que ellos no hayan dejado escrito cuántas veces figura la principal palabra de la Torah. No figura. Entonces el Rabino Horvitz, hace 120 años más o menos, se dedicó a eso. Contó un montón de aspectos de la Torah, de las letras, de las palabras, entre ellas cuántas veces figura el nombre de Dios. Y él llegó a la suma de 1820 veces. El nombre Havayá figura 1820 veces en la Torah. Bueno, ahora que le di una serie de datos, vamos a seguir revelando dónde está oculto nuestro Creador dentro del primer día de la creación. Habíamos dicho que teníamos separado por intervalos una flor de 6 estrofas del primer día de la creación. Si van a la tercera hoja,
van a ver una hermosa flor que preparó mi hija hace bastantes años para aumentar todavía más la belleza de la Torah. Y ahora preparó esta diferente para ustedes, para que las vean más grandes. Entonces acá, en esta flor, tienen dibujado, escrito, todas las letras del primer día de la creación. Y separado el nombre de Elohim. Y vamos a empezar a entender qué significa como la rosa entre las espinas. La rosa es el nombre de Dios que estamos buscando, representada por Rachel, que fue la rosa dentro del pueblo de Israel, representada por el pueblo de Israel, que es la rosa en medio de las naciones, y representada por la rosa, que es la flor que más nos insinúa dentro de todas las flores que existen. Hay muchas flores que tienen significado. Por ejemplo, hay una flor que tiene la forma de una novia, ¿no es cierto? Una blanca, que parece un vestido de novia. ¿Cómo se llama? Kala. ¿Cómo se dice novia en hebreo? Kala. Una palabra hebrea. Como ustedes lo dijeron ahí cuando me cantaron. Y Kala, vamos a recibir a la novia del Shabbat. Bueno, y así muchas veces, muchas cosas, como por ejemplo, mañana vamos a ver que hay un elemento que es la base de la vida, que pertenece a toda la vegetación, a todos los animales, a los hombres, que es el carbono. El carbono, ¿alguien me puede decir de dónde viene esa palabra? Etimológicamente, ¿alguien sabe? ¿Estudió ese tema de las palabras? ¿Qué es carbón? ¿Por qué se dice carbón? El origen de la palabra, no sabemos exactamente, pero a mí me insinúa mucho la palabra korban. En inglés suena más parecido como carbon, korban. Tiene las mismas letras. ¿Qué es el korban? Korban es el animal que se pone arriba del santuario, del altar, se lo quema encima del carbón. Así hay infinitas palabras. Está escrito, los sabios nos dijeron que todas las palabras vienen del hebreo. Y así vamos a ver cómo nosotros utilizamos la palabra gen para hablar de las cualidades del ADN, que de ahí surge la palabra genética, que de dónde salió esa palabra, de génesis, es crear. ¿Cómo se dice en griego? Genes. ¿De dónde viene esa palabra? De Gan. ¿Qué es Gan? El Gan Eden, el jardín donde Dios creó los genes de todas las cosas. Bueno, eso es nada más que para dar un poquito más de suspenso. Muy bien. Entonces vamos a guiarnos por algunas de las cosas, por todas las cosas que nombramos hasta ahora, y vamos a utilizar un poco la Kabbalah, y dijimos que eran 32, que eran 10 y 22, y vamos a buscar el secreto de Dios. En hebreo se dice Sod Hashem. Sod se escribe Samach Vav Dalet. ¿Cuál es la gematria de Samach Vav Dalet? No. Bueno. ¿Cuál es la gematria de Samach Vav Dalet? 70. Shivim es el secreto de Dios. El 70 es un número muy significativo, porque los sabios dicen que Shenyachnas Yain Yotze Sod. Cuando entra el vino, salen los secretos. ¿Cómo se escribe Yain? Por eso yo no quise ser inoportuno, pero los Hasidim, antes de empezar a hablar de Torah, a hacer todas las actividades, decimos Lejaim. Tomamos cada uno en su medida, una medida de alcohol, y eso nos inspira. Porque
digo todo en su medida porque hablamos que tiene que ser Gesed, con abundancia, pero con Geburah. La abundancia está dentro de cierta medida, porque si no, al final nos dormimos y no digo que dormir esté mal, porque como le pasó a Jacob, recibió secretos muy importantes. La mayoría de los profetas reciben sus profecías durmiendo. Así que muy aconsejable dormir. Pero en este momento queremos tomar un poquito. Vamos a tomar un poco de agua, que también en el agua después vamos a ver que hay un secreto. Lejaim. ¿Qué quiere decir Lejaim? A la vida. Para mí. Yo soy Jaime. Primero quiero saber si mi esposa me deja seguir hablando. Sí. Bueno. No me va a cortar a tus palabras. No. Muy bien. Cuando entra el vino, salen los secretos. ¿Cuál es la gematria de Yain? La palabra vino. El vino es muy parecido también a Yain. Pienso que el vino también viene de allá. Yain es Yud, Yud, Nun. 70 también. 70. Por eso cuando entra 70, sale 70. Mañana vamos a contar, no les voy a contar ahora, el secreto de lo que hay en el vino. Muy bien, entonces, Sod Hashem Legeado, el secreto de Dios para aprenderlo. Dice David Amelech en su libro de Salmos, Shemesh Umagen Abaye Elokim Gen Bechabod. ¿Está escrito aquí? No. Dice, así como el sol tiene su escudo, Abaye tiene su escudo en Elohim. Elohim, la naturaleza, como dijimos, es el escudo, lo que oculta al Shem Havaya. Shem Havaya representa al aspecto de Dios que rodea a todos los mundos, no porque esté afuera, sino porque está por afuera de la conciencia que nosotros no percibimos. Y el nombre de Elohim, como su nombre lo dice, es la gematria Ateva, la naturaleza, inviste la naturaleza. Nosotros lo vemos, aunque vemos el producto de esa energía divina a través del que sabe observar la naturaleza. Dice Shemesh Umagen Abaye Elohim, así como Dios tiene su escudo, como el sol tiene su escudo, por eso nosotros no nos quemamos. Puede ser el escudo de ozono, pero los jajamim dicen que el propio sol tiene un escudo que lo rodea, no para protegerse a él, sino para protegernos a nosotros, como sucede con el Shem Havaya. Él no tiene nada que protegerse, simplemente es para que nosotros no nos quememos. Así Havaya está protegido por Elohim. Y después sigue el pasuk, Gen Bechabod. Dice, Gen, en hebreo significa simetría, gracia. Que por supuesto es las mismas letras de Noach, por eso está escrito Noach Matzah Gen Beinei Hashem. Noach, cuando lo leemos en castellano no nos significa mucho. Dice Noach vio gracia a los ojos de Dios. Lindo, pero en hebreo dice Noach Matzah Gen. Noach es Nun Het, y Gen es Het Nun. O sea, se vio reflejado simétricamente a sí mismo. Se vio a sí mismo en Dios, y eso quiere decir Limtzó Gen, encontrar gracia a los ojos del otro. Cuando uno encuentra gracia en los ojos de su pareja o su amigo, uno se ve a sí mismo. A veces uno se ve a sí mismo, no encuentra gracia, al contrario, uno ve en el otro un enemigo. ¿Por qué? Porque se está viendo a sí mismo también. Está viendo lo que tiene dentro de su propio corazón, como dice también David Amelech, que Maim Panim la Panim, Ken Lev Adam la Adam.
así como el agua refleja el rostro, también el corazón de uno se refleja en el corazón del otro. Entonces todo lo que estamos viendo constantemente en realidad es a nosotros mismos. Cuando vemos todas las cosas. Bueno, no voy a hacer abundante en eso, pero así tengo más cosas por decir mañana. El asunto es que estamos empezando a llegar a descubrir a Dios adentro de su primer día de la creación. Porque dice Gen Vejabod. ¿Cómo se escribe Gen Vejabod? Ve, Vav, Jav, no, Bet, Jav, Vav, Dalet. Entonces dice que en ese Vejabod hay un gen, hay una simetría. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las letras esas? ¿Cuánto suma Vejabod? 20, ¿no? Bet, Jav son 22. Vav, Dalet es 10. Otra vez tenemos 22 y 10, 32. Estamos buscando el gen en el Lev, en el 32. Entonces vamos a tratar de que eso nos ayude a encontrar a Dios. Entonces el señor Orvich viene y nos dice, si ustedes toman el segundo Elohim, que es donde empiezan a aparecer las espinas, no sé si ustedes... Elohim son las espinas, ¿no es cierto? Como están puestas ahí, las espinas que defienden a la rosa. Desde el segundo Elohim, si cuentan 10 palabras, 10 letras, van a encontrar una Yud. Lo pueden ver en su propia hoja, a lo mejor resulta más fácil. A partir de esa Yud, contamos 22 letras y aparece una Hei. En el otro intervalo de Elohim, entre las espinas. No sé si van entendiendo que en el medio de las espinas va apareciendo el nombre de Dios que estamos buscando. Contamos 10, que es el secreto de las 10 sefirot, para llegar a la primera letra. Después contamos 22 para llegar a la segunda letra. Contamos otras 22 letras y llegamos a la Vav. Y otras 22 letras llegamos a la Hei. La gente que lee la Torah traducida, no, es imposible que vea algo así. Incluso durante todas las generaciones leyeron la Torah sin traducir, tampoco vieron esto. Esto es la verdadera Gen Beinei Hashem, es la verdadera armonía y la simetría, porque tenemos simetría en las palabras, tenemos simetría en las letras, y encontramos el secreto de lo que decía David Amelech, y Shlomo Amelech, Rabbi Hizkiah, y Ezra Sofer, y Moshe Rabbeinu cuando escribió la Torah y Dios, y así todas las generaciones. Y vamos a dar otros ejemplos más de los que se refieren las primeras letras de la Torah, donde encontramos a Dios oculto entre las espinas, que Yoshana Ben Ajujín. Encontramos al nombre de Dios. Ahora, este encuentro es nada más que encontrarlo y verlo, pero una vez que uno lo encuentra tienen que empezar a hablar con él, tienen que empezar a hacer un intercambio, a hacer Kabbalah. Entonces vamos hoy a hacer algunos ejemplos de lo que significa esto. Si ustedes cuentan cuántas letras abarca desde la Yud hasta la Hei, no hace falta que lo cuenten, puedo hacer un cálculo rápido. Tenemos 4 letras del nombre de Dios. Entre cada letra habíamos dicho que hay 22. ¿Ok? Entonces tenemos 3 veces 22. ¿Cuánto es? Vos no digas no contestas todo. 66. Más las 4 otras letras del nombre de Dios, ¿cuánto es? 70. Quiere decir que otra vez tenemos el secreto del nombre de Dios. Como dice Shlomo Amelech, Sod Hashem, y el secreto de Dios para los que lo temen. Cuando nosotros miramos la Torah de esta manera, no tenemos ningún temor. Entonces también aprendimos cuál es el concepto de temor.
es un temor reverencial. Encontramos que acá hay algo sagrado. Entonces, aprendemos por qué no se puede agarrar las hojas que están escritas estas cosas y tirarlas a la basura, por ejemplo. Entonces, sigamos un poquito más. Tenemos 70 las letras del nombre de Dios y 26 es la gematria del propio nombre de Dios. Y empezamos a jugar. Porque Dios nos dio la Torah para que juguemos con ella y encontremos placer. Entonces, la matemática a mí me gusta mucho y es uno de los motivos por que me conecté con Rav Ginsburg. Vamos a hacer matemática de universidad, simplemente vamos a multiplicar. ¿Cuánto da 70 por 26? Es un número que ya dije, así que lo van a confirmar cuando lo vean. 1820. Significa que en el primer día de la creación, no solamente Dios ocultó su nombre en él, sino que dijo cuántas veces iba a estar en toda la Torah. Esa es una tofá, ¿cómo se dice tofá en castellano? Es imposible. Es un descubrimiento, es un hecho que no es algo, no puede ser algo casual. No surgen este tipo de cosas todos los días. En la naturaleza o si se fijan en cualquier libro que esté escrito por la mano del hombre. Ese simple hecho de ver la armonía de la flor y que empezamos a descubrir cosas ahí adentro, nos dice que alguien puso acá su firma. Esa es la firma del artista, Yudke Vavke. Pero como dijimos el otro día que Dios le gusta jugar a las escondidas, como los chicos que se ocultan para que los demás los busquen. Él se oculta y pobrecito, si nosotros no lo vamos a buscar, va a quedarse ahí todo el tiempo y se va a cansar al final y se va a frustrar. Entonces, ¿qué es un Hasid? Simit Hasid Inkono, está escrito. ¿Qué es un Hasid? A partir del Baal Shem Tov, todos los que vinieron después y los que nosotros sus seguidores nos llamamos Hasidim. Hay un animal que se llama Hasidah, está escrito en la Torah también, que es la cigüeña. Pues la cigüeña va a buscar el alimento de sus pichones, lo guarda en la boca. Entonces, para no tragárselo, tiene que tener un sentimiento, una responsabilidad adentro, estar pensando todo el tiempo ¿para qué es eso? Para llevárselo a sus pichones. Y nosotros, entonces ese animal representa lo que es Gesed, es dar. No dar de lo que le sobra, sino dar de lo que uno tiene adentro para brindárselo a los demás. Entonces, el Hasid es justamente que tiene Gesed con su creador. Porque Él nos creó para eso, para que volvamos a Él. Les voy a dar el último ejemplo y vamos a descansar si mañana están preparados para el segundo día de batalla. Yo estoy fresquito. Shabbat, descansé, comí, estudié Torah todo el día. Espero que el Shabbat que viene ustedes descansen también. Les voy a dar una última situación que tiene que ver mucho con nuestra actualidad hoy en la tierra de Israel. Y también referido a esto. El primer pasuk de la Torah, como dijimos, tiene un montón de mefarshim, un montón de comentaristas, que cada uno da su comentario y si lo tomamos por separado, no podemos, tienen todo su valor y su importancia, pero no podemos juntarlos y ver cómo ellos, entre ellos tienen una sola cabeza, piensan todo el tiempo en lo mismo. Rashi es uno de los comentaristas más importantes de la Torah. En todo libro de Torah kasher que compren en hebreo, ahora hay algunas traducciones que lo traen,
van a encontrar un comentarista que se llama Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki. Él vivió en Francia y cuentan que en la época de las cruzadas, que cuando los ingleses, los británicos iban a liberar a la Tierra Santa de los árabes para conquistarla a ellos, por supuesto, pasaban por toda Europa y cuentan que una vez pasó por la ciudad donde él vivía y entonces fue, no sé si fue el rey con todo su séquito, llegó hasta la casa de él y él sabía que era judío, ellos eran católicos que odiaban a los judíos. Lo voy a contar muy rápido esto. Entonces él quiso que se lo traigan y que le digan, como él sabía que era esta persona muy sabia, que le diga cuál era el pronóstico de su batalla que iba a librar allá en tierra de Israel. Entonces entraron y él desapareció. Cuentan que él con no quiero que ustedes crean que yo digo poderes mágicos ni nada de eso, pero los sabios de la Torah tenían formas de hacer que los demás no los vieran y de hacer cosas que nosotros no estamos capacitados para hacer, pero vuelvo a repetir, poderes mágicos no tienen nada que ver con el judaísmo y no significa nada para nosotros, no existe. Son elevaciones espirituales que los sabios realizan en aras de Dios. Entonces esta persona desapareció a los ojos de estos soldados y entonces lo buscaron hasta que lo encontraron, porque él quiso que lo encuentren y le preguntaron qué iba a pasar y él dijo que no iba a volver vivo de esa batalla. Entonces dijo, si yo vuelvo vivo voy a venir acá, le voy a matar. Bueno, esta gente fue a la batalla, pelearon, no sé lo que habrá pasado allí, volvieron. Y este hombre estaba vivo, evidentemente. Entonces fue directamente a la casa de él. Y cuando estaban cruzando el portal arriba de sus caballos, cayó una piedra en su cabeza y se murió. Cada uno lo interpreta. Pero con esto que quiero significar, que cuando esta gente escribe comentarios en la Torah, está poniendo lo que ellos piensan. Están poniendo revelaciones que Dios puso en su cabeza y que vienen de cuando Moshe recibió la Torah en el Sinai. Todo lo que estudiamos por esta línea de nuestros sabios no son invenciones de ellos. Todo eso le enseñó Moisés en el Ar Sinai. Mañana vamos a volver a eso. Entonces este hombre dice, cuando explica el primer pasuk de la Torah, dice Bereshit bara Elokim Tayamay Betaretz, y él dice que en realidad no tendría que empezar así la Torah. Eso para que se den cuenta cómo la persona que estudia de verdad la Torah no tiene problema en contradecir y buscar errores, porque sabe que el asunto es que él no lo entiende. Lo que él dijo no es porque no lo entendía, sino hizo una pregunta retórica para después dar su respuesta. Entonces dice, ¿por qué empieza la Torah con la palabra Bereshit bara Elokim? ¿Y por qué sigue contando toda la historia de la creación? Y después cuenta toda la historia del pueblo judío. Si la Torah es la voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? Son órdenes que le da al pueblo judío y a la humanidad entera para que manejen la creación. Entonces, tenía que haber empezado en un lugar de la Torah donde sí empiezan a dar los preceptos. Que el primer precepto que recibió el pueblo judío como pueblo es justamente en esa época del santuario del desierto.
con el cual empezamos nuestra charla hoy. En ese santuario del desierto, antes de salir de Egipto, los judíos tenían que saber, cuando Dios les dijo, van a sacrificar al cordero el día 15 del mes primero del año, de Nisan, y primero, y después van a cargar sus cosas al hombro, van a comer el cordero y van a hacer pan sin leudar y van a salir el día 15. Ellos no sabían cuándo era el día 15. Y más todavía, le dijo el día 10 del mes de Nisan, 5 días antes, van a agarrar un cordero, que era el símbolo de la idolatría de los egipcios, lo van a atar en la cama de sus casas y lo van a poner a la vista de todos los egipcios, de sus vecinos, y le van a decir, cuando alguien pregunte, que Dios nos ordenó que el día 15 lo matemos y lo comamos. Es como decir ahora que vamos a venir aquí y venimos aquí y vamos a, bueno, no quiero seguir diciendo, pero ustedes se imaginarán lo que es agarrar lo más sagrado de alguien y demostrarle que en realidad es un cordero que se come y que no es ningún dios. Entonces, por un lado, era una muestra de fuerza y de fe divina que tenía el pueblo judío, pero se estaban arriesgando. Pero para saber cuándo era el día 10, tenían que saber cuándo era el mes de Nisan, cuando empezaba. Ellos no tenían fechas en esa época, vienen esclavizados por Egipto. Entonces hay un pasuk en la Torá que dice Ajodesh Azelachem, y Rosh Chodshei Hashanah Mikol Chodshei, y Rosh Chodashim Mikol Chodshei Hashanah. Este mes, que es el mes de Nisan, cuando nosotros festejamos Pesach, este día va a ser el primer día del mes de Nisan de todos los meses del año. Entonces le dijo, este día que era Shabbat va a ser el primero. Entonces ya sabían cuándo era el 10 y cuándo iba a ser el 15. Entonces esa fue la verdadera primera orden. ¿Por qué empezamos en Bereshit? Dice Rashi. Entonces dice Rashi que todo el relato de la creación hasta esta mitzvah es nada más que un relato para saber que Dios creó el mundo y que Él puso a las 7 pueblos en la tierra de Israel y por sus pecados Él los sacó y se lo dio al pueblo judío porque Él con su creación hace lo que quiere. Entonces dice Rashi, para darle la firma al pueblo judío de que ellos son los herederos de la tierra de Israel. En esa época estaba la tierra de Israel en manos de todo tipo de religiones, y hoy, aunque aparentemente hay un Estado de Israel, sin embargo estamos en guerra con todos los pueblos que nos rodean, incluso con los que aparentemente nos están ayudando, y que todos quieren quedarse con nuestro santuario y nuestros lugares más sagrados, y con la tierra de Israel que en la Torá está escrita que es nuestra. Entonces, el rabino Ginsburg vio que de Bereshit Elohim et Hashem et Haaretz, que es el primer pasuk de la Torá, hasta Ajodesh Azelachem, que es el primer precepto que recibió el pueblo judío como pueblo, hay, ¿cuántos versos? 1820. Entonces encontramos nuevamente otra aparición de este número que el rabino Ginsburg con sus alumnos escribió este libro que se llama 1820, donde aparecen. El rabino Orbitz hace 120 años también escribió un libro donde aparecen todo lo que es 1820 en la Torá. Este es un libro de matemática que es el capítulo, es el libro segundo de 4, y el rabino Ginsburg tiene miles y miles de shurim, de clases grabadas de matemática y Torá.
Y si este es nada más que el principio, se imaginan todo lo que tenemos reservado para ustedes para el futuro. Entonces, Bezrat Hashem, espero que haya llegado a leer al corazón de todos ustedes a través de la matemática. Y les pido permiso para dejarlos hasta mañana. Bueno, realmente ha sido la sabiduría manifiesta, diría yo. Entonces, es cierto que estamos fuera de tiempo, pero no obstante, si quieren hacer alguna pregunta, aunque sea rápidamente, pues pueden hacerla. ¿Alguna pregunta, por favor, para Rafael? ¿Quién? Levante la mano. ¿Quién ha levantado la mano? Si no, no lo veo. ¿Quién ha hablado? Yo quería preguntar que si es que no me ha quedado muy claro, si eran atributos. No, el segundo son atributos de Dios. Tiene razón. El segundo son los restos de los nombres sagrados. El tercero son los atributos misericordiosos. RGB es en veo. El cuarto son el resto de las palabras. Hola. De todas maneras, no pretendo que haya muchas preguntas porque después de tanta información, esto hay que sentarlo en el cerebro. Por favor. Hola, buenas tardes. Yo quería saber sobre la novia y el novio que va en busca. Yo he leído en el Zohar que hay un versículo donde dice que solamente los iniciados pueden ver a la novia o el novio a la novia. Para entender esto hay que estar iniciados en la sabiduría de la palabra de Dios. Para entender qué exactamente, lo que dice el Zohar. Lo que dice el Zohar. En general lo que dice el Zohar, hay que tener una iniciación, una purificación para entenderlo, ¿no? Ahora, lo que te refieres de ver a la novia, el Zohar, así como muchos libros de sabiduría interna de la Torá, cuando dice una palabra no se refiere específicamente o solamente específicamente a eso, sino que se refiere a distintos niveles de entendimiento. Entonces, por un lado, la novia, cuando se va a casar, si ustedes alguna vez tuvieron una ceremonia religiosa judía, antes de entrar a la jupá, antes de entrar al padre nupcial, no sé cómo se dice en castellano, se le tapa la cabeza, viene el novio, acompañado por sus acompañantes, trae un manto para taparle la cara, y a partir de ese momento nadie la puede ver hasta que termine la ceremonia y está casada y pertenece a él. Así que físicamente lo que dice es correcto. Pero por otro lado, acá vimos que la Shoshana esta es también la novia. Entonces, iniciado no quiere decir que hizo rituales y se puso un bonete en la cabeza y todo ese tipo de cosas, que a partir de ahora que sepan que no existe y nada corresponde. Sino iniciado quiere decir que comenzó, Bereshit, en el principio, que comenzó desde el principio, que es queriendo estudiar la Torah. Eso se llama iniciado. Entonces, desde ese nombre de Dios hasta la novia física hay un montón de niveles, y por supuesto hay que estudiar y eso se llama iniciado. Bien, pues muchísimas gracias.